Y hasta ahora vamos a tomar contacto. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR al ingeniero Ismael Benavides Ferreiro. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Aquí le damos los cordiales buenos días. Qué gusto saludarlo, don Ismael. Buen día. Gracias por atender esta comunicación. Bueno, buenos días, señor Hernández. Un saludo a su audiencia también. Un tema central es la situación en la que atraviesa Petroperú. Esta semana el directorio de Petroperú, en un comunicado, sostiene que las condiciones actuales para gestionar la empresa se hace en estos momentos insostenible. Traza tres razones por las que ha llegado Petroperú a esa situación, pero a su vez plantea salidas, ¿no? Tres salidas plantea, ¿no? ¿Cómo está analizando el tema de Petroperú para luego un poco ingresar a qué solución es la más apropiada o la menos traumática para Petroperú? Bueno, a veces las empresas pues llegan a situaciones que las salidas necesariamente son traumáticas. Yo creo que en el caso de Petroperú han llegado pues a una situación insostenible. Tenemos información de que las pérdidas solamente en los primeros 6 meses del año son encima de 450 millones de dólares. Lo cual nos dice que este año pues igual vamos a perder un total de 1.000 millones de dólares seguramente, suma parecida a lo que se perdió el año pasado. Entonces, Petroperú ha entrado en una espiral de caída libre y yo creo que aquí se tienen que tomar medidas drásticas porque el Estado no puede seguir metiendo dinero pues a un barril sin fondo porque evidentemente no, no hay visión de que esto pueda salir adelante. ¿A cuánto Entonces, equivale en estos momentos, ingeniero Benavides, la deuda de Petroperú para que conocer un poco la situación en la que se encuentra la empresa estatal? son aproximadamente 8.500 millones de dólares, de los cuales se debe pues a proveedores, a bancos, a contratistas, se debe a la empresa que hizo la refinería de Talara. Entonces, todo eso suma 8.500 millones de dólares. Y por supuesto, solamente la carga financiera de eso pues es enorme. Entonces, aquí ha habido acciones irresponsables de varios gobiernos que permitieron que eso llegue a la situación en que ha llegado hoy día. Ahora, ¿cuál es la salida que se podría plantear en estos momentos? ¿Qué es lo que Mire, podría hacerse con Petroperú en estas circunstancias? 8.500 millones de deuda, tenemos una caja fiscal que no va para más y naturalmente un conjunto de observadores han dicho que no se puede forzar a caja fiscal. Ya las calificadoras de riesgo también están mirando con mucha atención lo que hace el país. Entonces, ¿hacia dónde podemos apuntar para si es que podemos encontrar una salida en este caso? mire, la empresa vale menos que la deuda. Entonces, eh, ahí lo que se tiene que hacer es liquidar la empresa, liquidarla en marcha, como se dice. Eso no quiere decir que la empresa deba de paralizarse, pero cuando una empresa se liquida, son los acreedores, o sea, los que le han prestado plata, los que la van a manejar. Entonces, yo creo que dada la situación en que se encuentra Petroperú ahora, prácticamente esa es la única salida. De manera que suena muy radical, pero no queda otra a estas alturas. He visto a otras personas, Víctor Andrés García Belaúnde y otros analistas que plantean lo mismo. De manera que eh, creo que es lo que corresponde, de manera de que el Estado no esté comprometido a poner más recursos. Petroperú hoy día no significa
más de 25% del mercado de combustibles. Si en el peor de los casos se paraliza Petroperú, se pueden importar combustible porque igualmente para la refinería italera se tiene que importar petróleo crudo. De manera que ahí no habría ningún problema y más bien yo creo que sería un beneficio para los peruanos porque lo que está ocurriendo con Petroperú es que mantiene altos precios de combustible justamente porque quiere generarse los recursos para pagar la deuda y eso es lo que fija los precios en el mercado de alguna forma. ¿Y quiénes pagan la cuenta de todo esto? Todos los peruanos en los altos costos de transporte, los altos costos, el alto costo de vida, que significa traer todos los abastecimientos que se tienen que traer a las ciudades, a Lima, a otras ciudades, con fletes muy altos. Entonces, eh, creo yo que el pueblo peruano ni el gobierno deberían meterle más dinero a esto y está ahora en manos de los acreedores tomar una decisión definitiva. O sea, ¿eso qué significa? Que esto debe ser entregado a alguna junta de acreedores y los acreedores definir cuál es el futuro de la empresa. Y en ese interín, ¿es posible que se vendan activos? Por supuesto, así es. Deberían venderse activos, debería reestructurarse la empresa, debería venderse ese enorme edificio que tiene en Lima, la gente debería trabajar en Talara, como trabajaban los americanos cuando existía la IPC. En la producción, la de refinería está en Talara, ahí tiene que estar la gente. Entonces, todo eso significaría una reducción de costos importante. Entonces, no solamente hay que hacer una venta de activos, Petroperú tiene varios activos que se puedan vender, sino también este, hacer una reestructuración de personal y de infraestructura en general. Petroperú este, tiene uno de los costos más altos en el mundo por barril de petróleo procesado. Entonces, ahí hay bastante tela para cortar y reducir costos. Y lo otro es, los bancos, los acreedores también van a tener que perder algo, porque evidentemente tomaron una decisión crediticia equivocada en prestarle tanto dinero a Petroperú, especialmente esos 3.000 millones de dólares de bonos que emitió el gobierno de Kuczynski y asumir una pérdida también por ahí. Entonces, si se venden activos, se reduce la deuda, la empresa vuelve a ser viable. Y yo creo que también en ese proceso debería incorporarse capital privado para poder operar con tranquilidad. Ingeniero Benavides, ¿un proceso de liquidación en marcha da lugar hacia adelante también a un proceso concursal? ¿Esto es posible? Sí, claro, esto es parte del proceso de liquidación en marcha, porque lo que ocurre cuando la empresa entra en dificultades para pagar sus obligaciones, eh, los acreedores toman la gestión y paralizan la ejecución de cualquier deuda. O sea, ya no se le puede meter juicio a la empresa. Está protegida por las leyes concursales. De esa manera, los acreedores tienen la tranquilidad de poder tomar las medidas durante el tiempo que dure este proceso concursal y sanear la empresa. Estamos dialogando con el ingeniero Ismael Benavides Ferreiro, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Justamente sobre ese tema, usted ha manejado una cartera muy importante como es Economía y Finanzas, ¿no? Y hay quienes aún todavía persisten en proponer la reestructuración de Petroperú, que incluso es uno de los puntos que plantea el directorio, ¿no? Como salida, ¿no? ¿Por qué en este momento no es posible que el Estado ya siga inyectando más dinero a Petroperú? ¿Cuál es la causa para entender este problema de fondo? Mire, la deuda de Petroperú significa
más o menos 4% del Producto Bruto Interno. Esos 8.500 millones es un peso enorme en la economía. Por otra parte, el fisco, el Ministerio de Economía, tienen un déficit de 4% del Producto Bruto Interno en la ejecución del presupuesto del 2024. Entonces, añadirle los 4 puntos o parte de esos 4 puntos de Petroperú al fisco lo haría insostenible. Y eso significaría que el Perú eh, vuelva a ser mal visto en el mercado financiero internacional después de todo el esfuerzo que hemos hecho para ser un buen sujeto de crédito y no tendríamos acceso a financiamiento externo y las tasas de interés, si se consiguiese, serían altísimas, con lo cual la deuda externa peruana se volvería pues casi impagable. Eh, ya hemos vivido por esa situación durante el primer gobierno de Alan García. Eh, Al gobierno de Fujimori le tomó años volver a insertarse en el sistema financiero internacional y hoy, después de tanto esfuerzo, volver a caer en eso por una empresa que llena de privilegios eh, y que es un peso para los peruanos sería realmente muy malo. El déficit se aumentaría y eso afectaría pues a toda la economía del Perú. Ingeniero Benavides, permítame ahora abordar también un tema en esa misma línea. ¿Cómo está mirando usted el desempeño de nuestra economía? Hay quienes señalan que este año podríamos estar con un crecimiento por encima del 2.5, otros más optimistas señalan que podemos llegar a 3, pero sin embargo tenemos lo que usted acaba de señalar hace unos momentos, ¿no? Un déficit bastante alto al momento, incluso las calificadoras nos han puesto ya los reflectores. Entonces, ¿cómo está mirando el desempeño de nuestra economía? Bueno, no cabe duda que ha mejorado. Yo creo que después de toda esta turbulencia política que hemos tenido en los últimos años, 6 presidentes en 6 años, malos manejos de la economía y especialmente durante el gobierno de Castillo, que tuvo de ministro primero al señor Franque, que fue un desastre, y la desconfianza, la fuga de capitales, todo eso llevó a que la economía empiece a caer fuertemente durante el gobierno de Castillo. Venía ya cayendo, pero durante el gobierno de Castillo ya, ya hizo crisis y eso significó, por un lado, desaceleración del crecimiento, eh, paralización de la inversión y también el inicio de la inflación que ha afectado a todos los peruanos en el alza de precios. Entonces, yo creo que tenemos varias cosas hoy día más positivas después de haber caído 0.6% el año pasado. La economía ya se está tendiendo a normalizar, ya tenemos un crecimiento interesante, bajo, pero vamos creciendo. La inflación está siendo controlada por el Banco Central, que es muy importante, especialmente para el pueblo. Y ya hay algunos proyectos de inversión que se han anunciado y que empiezan a andar. Entonces yo diría que vamos en la dirección correcta, pero no a la velocidad correcta. Yo creo que deberíamos estar con grandes proyectos mineros en ejecución, con una nueva ley agraria que permita reactivar la inversión en la agricultura, la agroexportación y aprovechar todos estos eventos tan importantes que tenemos como el APEC, que viene en noviembre, para generar entusiasmo en la inversión en el país. Otro impacto importante es el puerto de Chancay, que esperemos ayude a que Lima se convierta en un eje logístico en América del Sur, porque tenemos Chancay, tenemos el puerto del Callao que se va a ampliar y tenemos el nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima, que puede realmente ser muy importante para toda la cadena logística de América Latina.
y el anillo vial que se ha licitado también va a ser muy importante. Entonces yo creo que hay perspectivas interesantes, pero yo creo que le falta al gobierno pisar el acelerador para mayor inversión, especialmente en esos sectores que he mencionado, minería, agricultura y logística, ¿no? Usted es una persona bastante vinculada al sector agricultura. ¿Cómo está mirando estos anuncios del gobierno de extrabar Chavimochi, Chinecas, Majeciguas, Alto Piura? ¿Se está yendo por la línea correcta o falta mayor velocidad, como usted dice? Yo creo que esos proyectos se tienen que destrabar. Chavimochic 3, pues se ha firmado un acuerdo con el gobierno de Canadá, pero no veo mucha acción en la ejecución de obras. Eh, Chinecas, igualmente, no hay mucho movimiento y Majes ha sido transferido al gobierno central, al Ministerio de Agricultura, que no se caracteriza por una rápida ejecución de obras. Entonces, creo que el gobierno tiene que ver la forma de realmente destrabar y conseguir quienes ejecuten esas obras rápidamente. Eso sería importante, pero igual de importante es apoyar a la pequeña agricultura, incluirlos en las cadenas productivas de agroexportación. Yo creo que, por ejemplo, la cadena productiva de la palta ha sido un éxito. Hoy día, la mayoría de la palta que exporta el Perú son de pequeños agricultores que están en los valles tradicionales, en las partes altas de las quebradas, incluyendo Ayacucho, Andahuaylas y otras zonas del país. Y eso demuestra que se pueden hacer, si el Estado se lo propone, eh, incorporación de pequeños agricultores a estas cadenas de agroexportación, ya no solamente de palta, sino estamos hablando de uvas, de arándanos, de otras cosas. Entonces, creo que hay mucho por hacer ahí y eso debe hacerse conjuntamente con las grandes obras de irrigación. Nos escuchan en Cajamarca, ingeniero Ismael Benavides, y naturalmente me piden que le pregunte cómo está mirando el tema del el anuncio del gobierno que intenta también destrabar la presa de Chonta, ¿no? Una presa anhelada por los cajamarquinos, ¿no? Para ampliar frontera agrícola, para posibilitar agua para consumo humano. Usted que conoce muy bien el tema, ¿no? ¿Eso también es una obra que debería priorizarse? Sí, por supuesto. Yo creo que lo que el Perú necesita justamente en las zonas, en la costa y en partes de la sierra, son represas para almacenar agua y poder utilizarla en las épocas de estiaje. Se almacena el agua en la época de abundancia, de lluvias, y se usa principalmente en las épocas que no hay lluvia. Y eso permite tener dos cosechas en vez de una, permite incorporar técnicas modernas de riego como riego por goteo para ahorro de agua y también, por supuesto, abastecer a la población. Entonces, yo creo que la represa de Chonta es una necesidad. Lástima que los cajamarquinos estén, y yo no creo que es el pueblo de Cajamarca, yo creo que son unos cuantos agitadores que están en contra de la minería. Si Cajamarca tuviese hoy los desarrollos de La Granja, de Michiquillay, del propio Oconga, tendrían una cantidad de recursos enormes que se podrían destinar justamente por el canon para las presas, para infraestructura, carreteras y obras de saneamiento. Entonces, creo que también está en manos de los cajamarquinos tomar una actitud mucho más positiva con la minería que le puede dar enorme cantidad de recursos y muchas satisfacciones. Y mire la paradoja que existe, ingeniero Benavides, ¿no? Se opone un sector, no son todos, hay que ser realistas, a la minería formal, a la minería que aporta, a la minería que genera desarrollo, pero no hay oposición a la minería ilegal, ¿no? Y así como ocurre en Cajamarca, ocurre en otros puntos del país.
Y eso sí es preocupante. Eso es muy preocupante porque la minería ilegal ya ha adquirido proporciones enormes. Solamente en oro se estiman 2 millones de onzas al año, que estamos hablando casi de 5.000 millones de dólares. Y sin contar todo el cobre, la plata que se extrae además ilegalmente, que no contribuye al desarrollo del país porque no pagan impuestos, más bien están protegidos o de la mano con bandas criminales. Entonces, yo creo que ahí el Estado pues tiene que ser más creativo y ver formas de incorporar esa minería a la formalidad. No todos son delincuentes, evidentemente, la mayoría no lo son. Y yo creo que tienen derecho a estar incorporados en la economía peruana y no ser perseguidos como criminales. Entonces yo creo que ahí hay una tarea importante que hacer, porque además los incentivos para eh, esa actividad son enormes con los buenos precios que hay de los metales. El oro ya está en $2.500. Entonces, creo que ahí hay una tarea importante que hacer que el gobierno no le está dedicando el tiempo y las capacidades necesarias. Eh, yo creo que formalizando esa minería ilegal, pues, el Estado podría tener una enorme cantidad de recursos y esta gente podría tener acceso a los servicios públicos, eh, salud, educación, etcétera, de una mejor forma. Yo creo que ahí es muy importante, es una tarea grande que tiene que hacer el Estado. Ingeniero Ismael Benavides, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato dialogar con usted. Muy amable. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.